Filmar mi ópera prima a los 20 años fue una experiencia muy enriquecedora porque la verdad que venía de varios años de estar estudiando en la Universidad del Cine de Buenos Aires y quería como poner en práctica todo eso que había estado aprendiendo, tanto yo como mis compañeros, porque fue también lo lindo de ese rodaje que éramos todos de esa edad, teníamos entre 20 y no sé, 23 años, entonces éramos todos súper chicos, fue como una especie de viaje de egresados y yo siempre digo que los más grandes, el asistente de dirección, por ejemplo, Juan Andrés Gali, que era como de los más grandes, un poco servía como de contención de todo, porque si no nunca íbamos a lograr la película, porque realmente éramos un montón de jóvenes, casi adolescentes, ahí como intentando filmar una peli. Que eso también creo que es lo fresco de la película. ¿Escuchaste eso? ¿Qué? No, estaba durmiendo. De la feria. ¿Vamos? No, boludo, debe ser un bajón eso. Todos hippies roñosos vendiéndote collares que no vas a usar nunca. Yo pasé muchísimos veranos en Merlo, prácticamente desde los 8 años que fui todos los veranos para allá. Mi abuela tenía una casa y entonces íbamos y nos instalábamos ahí. Y eso es lo más para mí autobiográfico de la historia, esa cosa de estar de vacaciones en Merlo. Después, a partir de eso, creé una ficción que la escribí en esa casa también, en uno de esos veranos un poco aburrido, ya muy adolescente, muy contrariado. Escribí el boceto del primer guión de Últimas Vacaciones en Familia y de ahí, bueno, se empezó a armar después la película y cuando surgió la posibilidad de filmarlo, mi idea de filmarla era ahí, en esa casa, en ese espacio. Es lindísima la casa, ¿no? Bueno, por lo menos por fuera. Mirá el jardín, las flores que tiene. Unos meses antes de filmar la película, la casa se vendió. Entonces, primero fue todo un drama familiar de yo tengo esta película que la quiero filmar ahí, ya le había contado a mi abuela todo, pero la casa se vendió, ¿qué hacemos? Y no sé, mi abuela logró que quienes compraron la casa nos permitan durante un mes filmar la película y después mudarse, lo cual estuvo muy bueno porque nada, hoy me queda ese recuerdo de la casa, o sea, tengo la película filmada en cada una de las habitaciones de la casa y es una casa donde vivimos cosas re lindas, toda mi familia y está ahí la casa como inmortalizada en la película, además de videos familiares, ¿no? Pero lo que no pudimos, que el plan inicial era que todo el equipo técnico iba a vivir también en la casa y filmar, íbamos a hacer todo ahí, total era de mi familia y eso no lo pudimos hacer, entonces sí tuvimos que alquilar una casa para filmar, para vivir, lo cual estuvo bueno igual porque también nos permitía como despegarnos un rato y no estar todo el tiempo metidos ahí adentro. Esta es la Avenida del Sol. Uy, ojo, que ahí es Saturno. Mira el Sol, Saturno, Marte, Júpiter, es el sistema solar y esto parece un chiste este pueblo. Creo que filmamos gran parte de la ciudad. Eso estuvo buenísimo porque también al ser bueno, un equipo técnico muy relajado y estar todos como muy entregados para la película, creo que prácticamente todos viajamos para filmar la película, ninguno vivía en Merlo y cuando pasa eso es como que estás entregado las 24 horas a la filmación. Entonces era, no sé, agarrar un auto y subir a los actores y ir a ver qué paisaje podíamos filmar. Había situaciones y la peli tiene muchos momentos de clip y esos momentos los hacíamos así, como súper libres y eso está bueno y es una libertad que algunos rodajes te dan y algunos rodajes no. ¿Puedo ir al ciber más tarde? Ay, Juanjo, recién llegamos. Disfruta esto. Más tarde. Me encanta. Está bueno el lugar. Me encanta. 4 meses antes de la filmación fuimos a hacer un casting a Merlo y ahí seleccionamos a un par de los actores, que está Vladimir Stipchik, que hace del novio de la protagonista, después Chiqui de Melchori, que hace de la verdulera. Ellos son exactamente de allá y bueno, surgieron de este casting. Después también participaciones más chiquitas también surgieron del casting y después también había muchos actores del Teatro Team, que yo estudié en el team y Juan Andrés Gali, que es el asistente de dirección de la película, trabaja en el team, entonces los dos protagonistas adultos de la película, que son Manny Díaz y Luis Álvarez Moya, son también de San Luis, de Villa Mercedes. Manny fue mi profesora de teatro
durante toda la adolescencia, y Luis compañero de teatro de ella, y hacían obras de teatro juntos. Y bueno, cuando surgió mi idea de hacer la película, pensé en ella automáticamente, y bueno, cuando le conté, ella pensó en Luis, y bueno, de ahí empezamos a trabajar, a ensayar, y también fue una entrega muy grande por esto. También ellos estaban acoplando a un plan de chicos de 20 años que estaban todavía estudiando cine, que era la primera vez que nos íbamos a enfrentar a hacer una película, porque nosotros veníamos de hacer cortos, que un día lo filmabas, 2 días, 3 días, como mucho. Entonces acá era como algo más a largo plazo, y no sabíamos con qué nos íbamos a enfrentar. O sea, al tercer, cuarto día de rodaje fue como, todavía nos queda un montón. Y era como difícil también manejar las energías, porque el primer día te querés romper todo y filmar todo, y no te das cuenta que va a ser. En este caso nosotros tuvimos 15 días de filmación, entonces 15 días donde teníamos que darlo todo para poder hacer la película. Y bueno, y los actores ni hablar, porque tenían que encima estar frente a la cámara, y eso es siempre, eso siempre lo valoro mucho de los actores. ¿Te parece fachero alguno? No. ¿No? No sé, no. ¿De camisa no es fachero? No. ¿No? No. ¿De rulitos? No, Joaquín, no. No. A ver, ¿qué hablas, boludo? 1, son hijos de hippies, o sea, son hippies. 2, tengo novio. Nadia Wada, Camilo Cuello Vital y Nicolás Condito son los 3 actores que viajaron de Buenos Aires al rodaje, y con ellos 3 ensayamos un poco en Buenos Aires durante... La película se filmó en febrero, y ponele que noviembre, diciembre, enero nos juntamos de vez en cuando a ensayar. Y con Mani y Luis ensayamos directamente un poco en enero en Villa Mercedes, que yo viajé, y en febrero también. Estuvimos ensayando, no en la casa en sí, porque la casa la teníamos solamente para la filmación, pero sí en la casa donde estábamos viviendo, la casa de producción, digamos. Más que todo, lo más importante en la película, cuando estamos hablando de una familia, es que lograr algo de ese vínculo anterior que ellos tienen como familia, y que nada, se pueda ver algo de, bueno, son hermanos, bueno, son madre e hija, son padre e hijo, como algo, son pareja, como que algo de ese vínculo que es súper fuerte y ya está construido por ellos, lograr que se vea en la peli. ¿Por qué le diste permiso a Joaquín para ir al ciber? No viene. Pero recién se va, Marcela, por favor, dejá. Recién se va, nunca come nada, come todo frío, está tan flaquito. Bueno, tampoco está tan flaquito, Está Marcela. muy flaquito. Mamá, ¿puedes dejar a la gente en paz un poco? Últimas Vacaciones en Familia fue una película que más que todo se movió por el circuito de cine independiente, y estuvo en algunos festivales en México, en Londres, estuvo en un festival, el primer festival que estuvo fue en Londres, después en México, y después en Buenos Aires en una muestra que se llamó Argentina en Plano General, que estaba muy buena porque eran películas de distintas provincias, y ahí fue el mejor largometraje de ficción de esa muestra, y eso estuvo muy bueno porque además fue la primera vez que se proyectó la película en Argentina. Y después de esa proyección nos fuimos a presentarla a San Luis, que era como clave para nosotros mostrarla, y la pudimos mostrar en Villa Mercedes y en Merlo. Así que más o menos fue un recorrido de cine independiente. Después estuvo durante un mes en la calle Corrientes, en el Centro Cultural de la Cooperación. En el último tiempo lo que hicimos con la película fue colgarla en YouTube, y consiguió más de 2 millones de vistas. Y siempre nos enteramos de alguien que la vio, y está muy bueno eso, porque se sigue mostrando, y ya hace más de 13 años que la filmamos. Creo que lo que pasa con Onyx en particular, que todos en las familias tenemos alguna pelea familiar vieja ahí, escondida, guardada, que genera conflictos en el presente, y creo que es tan grande como el poder de identificación que siempre como que se pregunta, bueno, ¿y qué es lo real en Onyx? ¿Qué es lo que pasó? Y la verdad que no es autobiográfica, sí medio que repitiendo como lo que pasó en Últimas Vacaciones en Familia, la casa. La casa de Onyx es la casa de mi abuela.
Entonces, bueno, también era un espacio que yo quería y que necesitaba filmar porque siempre me había fascinado esa casa. Está eso como autobiográfico fuerte para mí en la película, que también es algo re loco. Esa casa donde yo iba los domingos a comer pastas, verla en pantalla grande. Prima, me encanta el suéter que tenés. Me gusta mucho ese suéter, posta. Es muy lindo. Gracias. Yo, ¿Le puedo sentir la perdón, textura? me voy al auto a buscar unas cosas. Dale. Quería pedirte sentir la textura del suéter. Me encantan las texturas. Después. Quería sentir el suéter. Onyx es una película que para mí no se puede filmar en ninguna otra provincia que no sea en San Luis, ya sea por el título que tiene la película y también porque a mí me pasa que en las primeras historias que uno cuenta, cuando me siento en la computadora me pongo a escribir y se me viene Villa Mercedes. Entonces es como que yo pienso, no sé, en una infancia y pienso en mi infancia en Villa Mercedes. Y eso para mí está muy bueno cuando uno está enfrentando sus primeros trabajos, trabajar con espacios y situaciones que uno ya conoce. Entonces creo que ahí es que aparece esta necesidad también de ir y filmar en San Luis. Además de que gracias a Últimas Vacaciones en Familia y después eso se terminó como de profundizar con Onyx, tener un equipo de trabajo muy bueno en Villa Mercedes. Y con quienes elijo trabajar al día de hoy, con quienes me entiendo. Entonces, bueno, es como que también yo voy a filmar Onyx por eso, porque quería trabajar con todos estos amigos y conocidos con los que ya había trabajado. No, si ese hijo de p arruinaron la empresa de papá. Y yo no voy a permitir que papá esté enterrado bajo ese mármol de mierda que tantos problemas le trajo. Además, papá se murió por tu culpa. Bueno, fue un salto muy superior para mí a Últimas Vacaciones en Familia en cuanto a calidad técnica y narrativa también, porque era otra la forma que yo tenía de contar. Es una película bastante distinta, si bien sigue tratando los vínculos familiares y todo eso, también es una película como un punto más joven, como que hay algo de tener a todos estos jóvenes como protagonistas que me parece que le da también una frescura a la película que está muy buena y que también fue como algo que se habló mucho cuando se estrenó la película, de que por periodistas y críticos, de que no hay muchas películas de cine argentino protagonizadas por adolescentes. Entonces también eso era como algo que venía Onyx a aportar al panorama y eso siempre está bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Para mí deberíamos ir al castillo y a la cantera. Al castillo iba el abuelo con las noviecitas. Lo leí en el libro. Perdón, ¿a ustedes también los acosan sus padres? Porque nosotros sí. Ponelo en silencio, ya fue. No, apagalo. Eso hice yo. O descartalo. Ya sé, fue. en modo avión lo voy a poner. Filmar en La Toma fue muy lindo para mí, o sea, como casi mágico porque era algo que yo tenía muy decidido que sí o sí en algún momento de la película había que filmar en La Toma porque la película está dedicada a mis abuelos y habla un poco también de los abuelos y mi abuelo nació en La Toma, entonces me parecía como muy importante que en algún momento los primos de la película vayan a La Toma. Yo la verdad nunca había estado tanto tiempo en La Toma, si bien fue un solo día, pero siempre íbamos a Merlo y de pasada alguna que otra vez entramos a La Toma un ratito. Y entonces como que no sé, fue como súper lindo porque también, no sé, estaba el local que había sido de mis abuelos, que decía Casa Díaz, y los actores pasaban caminando por ahí y aparecía eso. No sé, había como algo también mágico para mí con eso, con mi abuelo, no sé, como que mi abuelo en la película anterior, en Últimas Vacaciones en Familia, fue como el chofer del rodaje y nos llevaba para todos lados. Y después, bueno, cuando filmamos Onyx, él ya no estaba, pero es como que ese día estaba ahí, presente, que estábamos en ese lugar tan importante para él. Familiar lejano. Trabajador, alguien que trabajaba con el abuelo. ¿Hola? Hola, sí. Ah, una prima del abuelo. Gracias.
Sí, muchas gracias. En Últimas Vacaciones en Familia la habíamos pasado muy bien con todo el equipo y con los actores, particularmente Mis Amigos. O sea, entre Últimas Vacaciones y Onyx, salíamos los fines de semana, íbamos al teatro, armábamos planes de proyectos para hacer. Entonces cuando apareció Onyx, fue como, miren, pensé esta película, ustedes son mis amigos y me gustaría que la protagonicen. Entonces por eso se armó el elenco de Onyx de ahí. Nicolás Condito, Camilo Cuello Vitale, Nayara Aguada, Ailín Salas y Macarena Insegna, que además para mí tenía un plus porque ella es de Villa Mercedes y estudió conmigo en el team durante la adolescencia. Entonces también me encantaba que se sume a esta aventura. No solo los elijo porque son mis amigos, sino también porque sé que actúan bien y que pueden hacer un gran trabajo, y lo hicieron porque se habló muy bien de las actuaciones de ellos en la película. Incluso Nadia Aguada ganó Mejor Actriz en el Festival de Chelsea en Nueva York. La película estuvo en más de 15 festivales internacionales, entonces tuvo todo un recorrido que si no era bueno, lo que ellos hacían no iba a suceder, y sucedió. Entonces eso es re lindo. ¿Ustedes escucharon lo que le compuse a los abuelos, el tema? Bueno, y algo también muy lindo de la película fue cuando se me dio por convocar a Titi Otazú, que yo la tenía así como una especie como de celebridad de Villa Mercedes, y cuando empezamos a pensar quién podía interpretar a la abuela, que tenía que tener una imagen bastante imponente y todo, Marina Lara, que es la directora de arte de la película, me dice, ¿no pensaste en Titi? Y le dije, sí, me parece que sería algo re lindo. Y bueno, y ahí se dio, la convocamos y se sumó también rápidamente a la película. Y nada, también me encanta que esté en la película, que esté también ahí. Bueno, en un punto, lo que tiene de lindo el cine es que inmortaliza y la película queda para siempre. Y aunque ella hoy ya no está, se la puede ver en acción ahí en la película, y hizo un trabajo súper lindo. Las escenas no eran fáciles, y también acoplarse a lo que es hacer cine, y hacer cine de forma independiente no es fácil, y se sumó y estuvo ahí para todo lo que necesitábamos. También nos abrió las puertas de su casa para filmar escenas, o sea, como un nivel de entrega súper lindo, que siempre cuando pasa eso decís, bueno, esta era la persona que yo tenía que llamar. Me dijeron que estaba grave y que podía pasar esto que pasó, ¿no? Y nada más, no tengo ni idea por qué no le avisaron a tu mamá. Está bien, pero nosotros somos familia, supuestamente. Todos somos familia. De todos mis proyectos de películas fue como el que surgió de una forma más curiosa, de ir a ver la obra de teatro Extinguidas de José María Muscari. Fuimos con Guillermo Félix, que es el otro director de la película, y una vez que vimos la obra de teatro nos fuimos de la sala hablando mucho de estas mujeres. Era una obra de teatro que contaba el volver al escenario de vedettes y actrices de los años 80, después de 20 años sin estar en la calle Corrientes. Y bueno, y hablaban de qué habían estado haciendo en esos años, cómo eran sus vidas, cómo había sido la época de gloria. Y nos quedamos como reenganchados con sus historias, las googleamos, y no podíamos dejar de hablar de eso. Y era como, mensaje va, mensaje viene, y en un momento dijimos, che, para esto hay que hacer un documental sobre qué está pasando con esto, sobre ellas, sobre el regreso de ellas a filmar, sobre todo esto. Y le mandamos un mensaje por Facebook a Muscari y nos invitó a merendar y a que le contáramos el proyecto. Fuimos y nos dijo, bueno, ¿cuándo pueden empezar a filmar? Y fue como, bueno, nos dijo, yo les abro las puertas del teatro, las convenzo a ellas, todo, ustedes filmen. ¿Tienen todo para filmar? Y nosotros dijimos, sí. Mentira, no teníamos, o sea, teníamos una cámara y nada más. Fuimos a comprar un micrófono súper barato, que fue con lo que hicimos toda la película, y empezamos a filmar. O sea, aparte, no solo eso, sino que nos dijo,
El domingo está Mimi Pons almorzando con Mirta Legrand. Vayan y filmen eso, para empezar. Y nada, y de repente estábamos ahí en el set de Mirta Legrand viendo cómo hacer para filmar a Mimi Pons. Y bueno, y todo lo que estaba sucediendo ahí, no sé, fue muy loco. Y así surgió y empezó este proyecto que después fue tomando distintas capas, pero así fue el inicio. Hola Guille, ¿cómo estás? Bueno, estoy descansando porque las cuerdas vocales no me acompañan mucho. Bueno, contame qué es lo que querés hacer y llamame por línea y combinamos. Llamame por teléfono directamente y ya vamos combinando las historias, ¿dale? Fue también mi único proyecto de compartir la dirección, en este caso con Guille Félix, y a los dos nos surgió la idea, a los dos al mismo tiempo se nos vino esta idea, entonces fue como muy natural todo y muy fácil trabajar juntos. Yo me ocupaba más de todo el tema de la cámara, de estar siempre con la cámara y acompañándolas, y él capaz más de la parte de preguntarles cosas, de armar como la otra parte del documental que si no estábamos los dos iba a ser un trabajo imposible porque requiere otra entrega, un documental muy distinta a la entrega de filmar una ficción, y además fue un proceso muy largo. Nosotros estuvimos durante un año filmando esta película en momentos así que nos decían, bueno, hoy si quieren vengan a filmar, y íbamos, o hoy hay algo especial, vengan, y estábamos constantemente filmando y armando el proyecto, también súper independiente porque se nos abrió las puertas a la producción, pero después la película la manejábamos nosotros nomás, entonces nosotros filmábamos, editábamos, íbamos armando todo semana a semana. Soy la gran tuitera de Extinguidas. A full, a full. Ahí llegó Timón y todavía le falta maquillarse y llegó una hora antes que yo. ¡Chicas! ¿Quién me prestó una pajita azul? Bueno, trabajar en el género del documental fue una experiencia muy distinta a lo que era para mí hacer ficción, y también fue muy enriquecedor el tema de tener siempre la cámara lista para salir a filmar. O sea, eso cuando estás filmando una peli de ficción no sucede porque uno organiza todo el rodaje, hay un plan de rodaje, hay como un equipo muy grande, actores convocados, todo. Mientras que acá la realidad estaba sucediendo y nosotros teníamos que salir a filmarla en cualquier momento. Entonces eso es como algo que siempre extraño de todo ese proceso, de todo ese año de filmar la película, porque era eso, era estar filmando todo el tiempo, era como siempre estaba ahí la película dando vueltas, y eso es muy lindo. Y después, bueno, el vínculo, que no estás tratando con personajes, sino que estás tratando con personas, y eso es muy distinto también, y uno tiene que estar preparado para eso, porque no solo estás trabajando con personas en cuanto al día a día, sino también después el material filmado, lo que vos estás produciendo es sobre la vida o sobre un momento de las vidas de esas personas, entonces hay que ser como muy respetuoso también. Es eso, no estás trabajando con ficción, estás trabajando con la realidad. Entonces también otro el vínculo que se da con la gente que forma parte de la película. No vayas a tirar nada que están filmando los muchachos, Yo te voy a decir, ay, estoy buscando. No sabes lo que es. Bueno, yo te cuento intimidades tuyas. Contalo de los triángulos, que se transpiran todos. Contá. Mirá que lo cuento, Los triángulos íntimos. Cuando hace mucho calor y no hay aire acondicionado, el triángulo íntimo se moja todo. Además de que fue durante un año, tuvo muchísimas experiencias muy particulares por estar compartiendo y estar metidos en un mundo que... Estábamos metidos en un mundo que no era el típico mío, el cine independiente. De repente estábamos con Pata Villanueva, con Patricia Dal, con Sandra Smith, con Beatriz Salomón, Noemí Alan. Seguro me estoy olvidando de alguna, pero eran 10 de las protagonistas. Y además Muscari. Entonces era también como toda una cosa como muy distinta, más a lo popular, más... No sé, andar caminando por la calle con ellas y que la gente las parara o les preguntara algo, o pida foto. Todo eso era muy loco. También, no sé, ir a comer después del teatro. Y era muy loco y siempre pensábamos con Guille
che, qué loco esto, que estamos en un restaurante con estas minas comiendo y que nos están contando cosas re locas de épocas donde el cine, la tele y todo era otra cosa, muy distinta a la que nosotros vivimos. Entonces eso era como muy bueno, muy enriquecedor también para nosotros. A mí me gustó mucho la joda, ¿no? Salir a la noche, ir a eventos. De mantener ese equilibrio es no durmiendo mucho y aprovechando la mañana. Y de esa manera no envejeces, digamos, no se te envejece el cuerpo. Envejece el cuerpo, obviamente, pero no te envejece el cuerpo intelectual, ¿no? Creo que siempre digo que no se es ni más joven ni más viejo por la cantidad de existencia, sino por la calidad de la esencia que vivís. Algo que fue muy interesante en las diferencias estas generacionales que había en la filmación es que ellas nos veían llegar a nosotros era una camarita tipo de fotos, una lucecita y un micrófono, nada más, todo junto en la cámara, y no entendían que estábamos filmando una película con eso nada más. Entonces, claro, todo lo que es el cine digital no lo tenían en sus cabezas, entonces esperaban más luces, una cámara mucho más grande, y no lo entendían, y era como que eso permitía, por un lado, una frescura, porque bueno, para ellas la cámara no estaba por momentos, y eso era muy lindo, pero también despertaba algunas exigencias de algunas que decían, no, yo así no quiero que me filmen, quiero esto, y bueno, eso se hacía un poco más complicado. Entonces eso se ve muy claro en la película cuando la vean. Las que más están en la película son las que más se abrieron y permitieron exponerse de esta forma. Las que menos están en la película es porque, bueno, tenían sus ahí cositas que no querían estar tanto. Y bueno, eso se ve en la peli porque nosotros tampoco obligamos a ninguna situación ni las queríamos poner incómodas. Entonces era lo que se iba dando y eso también le aporta a la peli una frescura particular. ¿Necesitas algo más? No, nada más. Apagué los celulares. Bueno. Hay que apagar el celular. Ay, qué lindo. Hay que ser buena compañera. Bueno, la película terminada la vieron las actrices por primera vez en el Festival de Cine de Buenos Aires, en el Bafisi. Y fue una experiencia muy increíble porque estaban, no las 10, pero creo que 8 de ellas estaban en la presentación. Y una vez que terminó la película, las invitaron a hablar. Y creo que fue 40 minutos, una hora. Nos tuvieron que echar de la sala porque tenía que empezar otra película y ellas querían seguir hablando. Primero porque fue unos años después de que cuando terminaron de hacer la obra de teatro, entonces también les removió ya recuerdos de haber hecho la obra de teatro. Y bueno, en particular me acuerdo de Beatriz Salomón, que estaba como un poco indignada con la película por esto, de que ella no sabía cómo se iba a ver en la película y los primeros planos y todo eso, entonces hizo como muchos chistes como de que odiaba la película y fue como, para nosotros era como incómodo pero gracioso, no sé, lo tengo ahí filmado porque fue algo muy loco. Y después también tuvimos con Nanín Timoico, fuimos al Festival de Cine de Bolívar y fue como también como toda una experiencia estar ahí con ella en un festival súper tranqui. No sé, muchas cosas como muy divertidas que pasaban también cuando veían la película y con algunas incluso seguimos en contacto. No sé, Sandra Smith de vez en cuando me escribe para ver en qué ando. Silvia Peirú también, yo le estuve ayudando en unas clases que ella da de teatro. Entonces como que quedamos ahí como en contacto y eso creo que pasa de hacer un documental, que uno trata con esto, con las personas y no con personajes, entonces se da algo como muy copado. Ustedes van a girar, así como está el público allá, ustedes van a girar porque queremos hacer una foto que nunca tuvimos, que es todas ustedes juntas con el público atrás. Y van a entrar los chicos también. Y van a decir, entonces, lo más importante es que brindamos formalmente con el público y recomendamos todo eso, lo sabe ella que lo va a hablar. Solo ella habla, ella sola habla. Ella es la Muscari hoy. Ok, perfecto. Bueno, la experiencia de trabajar con Muscari en este documental fue espectacular. La verdad que nada, es un artista que me parece muy bueno y también fue como súper
comprensivo con nosotros en todo lo que iba pasando en el rodaje y siempre nos apoyó mucho durante la filmación de la película y después también a la hora de presentar la película, de mostrarla, de hablar de la película. Creo que él estaba contento con que existe un documental sobre una obra de teatro de él y eso lo motivaba también a apoyarnos para que la sigamos haciendo, para que la película sea la mejor película posible y eso fue espectacular. Él siempre iba viendo armados de la película y nos iba dando su opinión hasta que en un momento nos dijo: yo todos los días les digo, yo haría estos cambios y después ustedes no hacen esos cambios. ¿Quieren que les siga dando devoluciones o no? Y le dijimos, no, bueno, es que para nosotros la película va por este lado, qué sé yo. Dijo, me parece perfecto, sigan filmando, sigan armando, pero ya está, yo la veo en el estreno. Quiero sorprenderme. Y nada, y eso también, entender el trabajo de cada uno, sin importar quién es uno, quién es el otro. Nada, me encantó la experiencia de trabajar con él y eso, que es muy abierto también a las propuestas tanto de sus actores como de otra gente que está trabajando en algún proyecto vinculado a su obra. Entonces fue muy enriquecedor porque también pasó algo con el documental, que era que teníamos un poco al grupo de la obra de teatro trabajando para nosotros porque les servía una cosa para promocionar lo otro y eso también era muy loco. Un día nos despertamos y en Clarín había una página completa que decía: se viene la película de Las Extinguidas, y hablaba todo de nuestro proyecto y era como wow, yo para conseguir eso con mis películas más independientes, no sé, con Onyx, con Últimas Vacaciones, no había forma de conseguir eso. Entonces también había algo ahí del cruce de lo popular que también sirvió para uno para darse cuenta de cómo necesitamos también lo popular dentro del cine independiente. Como que el cruce de dos mundos es muy bueno. Primer piso. Sí. 5 minutos. Gracias. Todos tenemos un muerto en el placar o un hijo en el closet. Empezó en la Universidad del Cine, que es donde yo estudié. Ahí hice, en el taller de guión teníamos que desarrollar un guión completo de una película. Y bueno, apareció esta idea y empecé a trabajar esta peli, que después me acompañó como por 8 o 9 años más o menos. Fue el proceso entre escribir el guión, producirla, filmarla y todo. Muchos momentos donde parecía que no la íbamos a hacer nunca. Pero bueno, finalmente se pudo concretar. En el medio ganamos el premio del Inca Raimundo Gleiser, que apoya el desarrollo de proyectos de nuevos realizadores. Y fue, creo, la única vez que una película de San Luis gana por la región de Nuevo Cuyo. Y eso nos ayudó a mejorar el proyecto, a mejorar el guión y presentarlo al Inca. Entonces también es una película que representa un crecimiento dentro de mi carrera, porque mis películas de ficción anteriores no fueron con el apoyo del Inca y esta es la primera que tiene el apoyo del Inca y que, bueno, es un poco profesionaliza el trabajo de uno. Mami, rendí bien. Avísale a papá. Mi amor, rendí muy bien, así que creo que voy a adelantar mi viaje a Villa Mercedes. Te amo mucho. Bueno, la película busca ser una comedia con sus toques dramáticos también, pero bueno, al tratar algo tan real como el vínculo padres, hijos, hermanos y los conflictos que puede haber por la identidad un poco de cada uno, me parecía importante la comedia, que nos podamos reír, que haya cierta cosa satirizando un poco algo de los vínculos familiares, jugando un poco con ciertos clichés o ciertos pensamientos que tienen la gente. No sé, por ejemplo, la escena, hay una escena con la abuela en la película donde dice un montón de lugares comunes y de clichés y cosas que nada, nos permiten reírnos, pero también nos permiten como decir, yo conozco gente así, y me parece que eso en la comedia está muy bueno, cuando nos podemos reír de nuestros propios problemas o errores. Por ejemplo, los techos ya no los puede limpiar. Se sube un banquito, se cae, se rompe una pierna, imagínate, me hace un juicio y me hace un buroco así. No, y abajo tampoco se puede agachar, tengo la grela así abajo de la cocina. Pero ¿qué voy a hacer, pobre mujer? Ya está, me la voy a echar. No, ¿cómo la vas a echar?
Bueno, no, es una posibilidad. Me pareció importante un montón de gente que desde que estrenamos la película me escribe a mí, le escribe a los actores, se siente identificado con la película, con lo que pasa, con las situaciones, con el vínculo, padres e hijos. Entonces eso es súper lindo y importante y pone a la película también en otro lugar que va más allá de lo artístico, sino también de lo personal y de lo que la película puede producir en las personas. Hay como, no sé, hemos recibido mensajes. La película, por suerte, se ha visto mucho también fuera del país y recibíamos mensajes de distintos lugares del mundo. Hasta, no sé, una chica, me acuerdo, en Francia, que nos contó que gracias a la película pudo contarles a sus papás que es gay. Y después, en particular, en Argentina, lo que pasa es que la película retrata muy bien, por lo menos por lo que me dicen, no porque la haya hecho yo, sí es como difícil hablar de eso, pero siempre nos dicen como que retrata muy bien el hecho de ser del interior del país, ser gay y irte a vivir lejos de tus padres. Entonces como que hay algo ahí que se sienten representados un montón de personas al ver la película y eso es muy lindo, creo que es muy importante verte representado en historias, en películas. Eso siempre yo lo pienso, si cuando yo era chico veía una película así, filmada en mi ciudad, nada, me iba a volar la cabeza, como que iba a decir, wow. Bueno, se fueron, volvieron, ahora se están volviendo porque dejaron un hijo allá, así que se vuelven a España, pero con un problema muy feo. Le salió el chico mano quebrada. No sé si se dan cuenta de lo que quiero decir. Bueno, pero es así la vida. La película la filmamos en junio del 2019, la empezamos a editar ahí, al poco tiempo, y cuando la estábamos por empezar a estrenar y a presentar en festivales y todo, empezó la pandemia. Entonces con la productora de la película, con María Vacas, temimos mucho que nada, nunca poder mostrar la película, qué pasaba, no, se cerraban los cines, bueno, no sabíamos qué iba a pasar, pero por suerte igual muchos festivales de cine siguieron y se hacían de otra forma, de una forma más online. Entonces una película que tuvo un camino bastante grande por plataformas y de forma online alrededor del mundo. Durante un año la película se estuvo viendo afuera y no en Argentina, porque acá sí estábamos esperando tener el estreno en algunas salas, tener algún tipo de estreno más o menos que nos contente como productores. Pero mientras tanto se fue dando en distintos festivales, más que todo festivales de cine LGBTQ+, donde, bueno, hay mucho público esperando estas películas. Y en particular, lo que les gustaba mucho de esta peli es que es una película que no es dramática por demás, sino que busca, bueno, esto, la comedia, que busca como quedarnos con un buen sentimiento adentro con lo que está pasando, como que algo que no es muy común en este cine, donde muchas veces se retratan las historias un poco más oscuras o no son para ver en familia, mientras que es una película como que la podemos ver entre todos y también entender entre todos y no solo para quienes pertenecen a la comunidad LGBTQ+, sino que justamente creo que es una película que lo valioso es que la vea gente fuera de la comunidad y que eso le sirva para, bueno, entender otra cosa. Máximo, ¿vos me estás dejando? Algo así. ¿Cómo algo así? O sea, ¿me estás dejando o no me estás dejando? Respondeme lo que te estoy preguntando. No te hagas el p***. Bueno, sí, te estoy dejando, sí. Era un gran desafío armar el elenco, pero principalmente el protagonista, porque está en todas las escenas de la película. El personaje Manuel, no hay una escena donde no aparezca, prácticamente en todos los planos de la película él está. Y finalmente, o sea, después de pensar bastante, dimos con Facu Gabandé, que es el protagonista de la peli, y la verdad que cuando nos encontramos, cuando tomamos por primera vez un café, él había leído el guión, bueno, yo le conté un poco de todo el camino que veníamos haciendo con la película, que estaba costando bastante llegar a filmarla. Él me dijo como,
me encanta la historia y me siento también identificado con la historia y quiero formar parte de esta película por eso también, por una identificación, por un sentirse reflejado en la película, y eso era como bueno. Para mí fue importante porque fue como dije, bueno, claramente, o sea, la tenía que hacer con él. O sea, él tenía que ser el protagonista y en la película se ve eso y su trabajo es espectacular. Y también todo el trabajo que él ha hecho acompañando en la película desde el momento del estreno ha sido súper bueno, y creo que alguien que no sentía la película tanto como la sintió él, capaz no hubiese hecho ese camino. Y después, bueno, el elenco también está María Fernanda Callejón, que interpreta a la madre del protagonista, y también hizo un trabajo como espectacular y también un desafío porque es un personaje muy lejano a lo que es ella en la vida real. Entonces también ahí tuvo que hacer todo un laburo muy intenso. Y bueno, todo el elenco, la verdad, Diego de Paula, que es el padre, Antonella Ferrari, la hermana. Y también tenemos muchos actores de la provincia de San Luis, como Mateo Giuliani, Pablo Valdés, que están en roles protagónicos, como completando la familia, y que se daba también el mismo desafío que en Últimas Vacaciones en Familia, que es armar la familia, y que esa familia, más allá de esas escenas, tenga como una historia detrás, y eso, bueno, se logra ensayando, pero también presentando a los actores, que ellos se vayan conociendo y vaya armándose algo ahí súper interesante, y creo que en la película eso se logró y se puede ver, porque creo que hay algo de la dinámica familiar que está. ¿Vamos a charlar o no? No, sí, pero te estoy preguntando y no quieres hablar. Sí, quiero hablar de nosotros, quiero que me cuentes vos qué haces. ¿Qué querés que te cuente? Escuchame, No sé, quiero que me Buenos hables de Laura. Aires. No, quiero que me hables de Laura y mamá. No ¿Por qué sé. está acá? Vamos a hablar, ¿me puedes contar tus chicos? ¿O algo de tu vida? chicos? Sí, tus chicos. ¿Pero qué hablas de Haceme mis lugar. chicos? Fueron 10 días de rodaje, así que bastante poco para lo que en realidad lleva un rodaje de una película, pero bueno, era lo que teníamos de presupuesto, lo que podíamos hacer era filmar 10 días, entonces fue también un gran desafío como para todos, porque era terminar de filmar y decir, bueno, esta escena no la llegamos a hacer, tacharla y saber que nunca la iba a filmar. Entonces fue como una película que la fui un poco editando mientras la filmábamos. Entonces eso pasa en todas las pelis, que es como que cada película aprendes como algo nuevo y distinto, y uno ahora, yo lo que más quiero es volver a filmar para aplicar todo lo que aprendí en el rodaje de Todos Tenemos. Y después pasaban un montón de cosas. No sé, por ejemplo, el último día de rodaje no llegaba Facundo, el protagonista, no llegaba, lo habíamos citado a las 8 de la mañana y eran las 9 y no llegaba, no aparecía, no nos contestaba el teléfono, no, nada, y estábamos como desesperados porque nos quedaban tipo 5 escenas y él había sido impecable, todo el rodaje llegaba siempre primero, estaba ahí. Y la productora de la peli decía, no, se fue a correr, es obvio que lo agarraron, le robaron, le tajearon la cara y ahora no quiere venir porque nos arruinó la película. Y decía eso ya muy segura. Y no, nada, se había quedado dormido. Media hora después llegó y fue como, bueno, listo. Había salido la noche anterior y bueno, había llegado tarde un poco. Pero después, no sé, la verdad que también fue muy lindo en Villa Mercedes filmar en distintos lugares, no sé. Filmamos en el monumento de Gatica y se tuvieron que subir los actores arriba del monumento y estar ahí sentados durante toda una escena muy larga, hacía mucho frío y nada, era como muy loco estar como filmando ahí, y así un montón de cosas que también fue tan rápido todo el rodaje que pasaban cosas también y no nos enterábamos. Después hay una escena de la película que es como la escena como más divertida o que todo el mundo recuerda cuando la termina de ver, que el personaje de Manuel baila Tu Veneno de Natalia Oreiro, y es como, bueno, también era como una escena que estábamos esperando como todos filmarla y la filmamos encima del último día, entonces estábamos todos como, bueno, ¿cuándo se filma esa escena? ¿Cuándo se filma esa escena? Hasta que finalmente la filmamos y bueno, después no podíamos sacarnos la canción de la cabeza. Y no, fue todo un proceso como súper lindo, la verdad, de hacer la peli.
y el rodaje se re disfrutó porque volvió a pasar lo mismo que en Últimas Vacaciones y en Onyx, esto de que toda la gente como que quería formar parte, ayudarnos, colaborar, y eso yo sé que es algo que solo puede pasar así en San Luis, o sea, en Villa Mercedes, que mismo me ha pasado filmando en Buenos Aires otras cosas, que no esté eso, que es tan lindo y tan necesario, y es todo mucho más caótico. Hay un placer de estar filmando allá que, bueno, yo no lo cambio por nada. Durante la filmación... No, basta. Anda para allá. Anda para allá. Para que va a venir porque cuando agarra la pelota no va a venir. Molesta mucho, ¿no? Lo puedo poner en otro lado.